Era un fin de semana como cualquier otro, pero diferente. Fui a visitar a mi abuela que estaba enferma. La casa de campo donde crecí fue mi refugio en la infancia. Llegué cuando el sol se escondía tras las colinas. El jardín desordenado y esas luces titilantes por las ventanas me dieron una mezcla de nostalgia y melancolía. Algo no estaba bien. Esa primera noche decidí recorrer la casa. Me encontré con la habitación de mi abuela, pero estaba cerrada. Aunque no había pasado mucho tiempo desde que ella fue hospitalizada, sentí un escalofrío al mirar esa puerta. De repente, escuché un ruido. Eran pasos, un arrastre suave que venía de dentro. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero la curiosidad pesaba más. Esa curiosidad me hizo acercarme. Miré la puerta un momento. No sabía si abrirla, pero a medida que pasaban las horas, los pasos se hicieron más frecuentes. Cada vez que escuchaba un rasguño, mi corazón latía más rápido. «Es solo el viento», repetía. Pero no podía dejar de pensar que había algo extraño en este lugar que antes era seguro. La segunda noche intenté distraerme con la televisión en la sala. Sin embargo, los pasos regresaron, y esta vez eran más claros. Mi corazón se aceleró aún más. Miré hacia el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Quizás mi abuela estaba allí adentro, pero ¿qué pasaría si no era ella? No sabía qué pensar. Me levanté y caminé hacia la puerta entreabierta. Recordé un viejo oso de peluche que solía tener. Lo vi en el pasillo, en un lugar donde no debería estar. No recordaba haberlo visto antes. Sentía que alguien más estaba aquí. El terror comenzó a apoderarse de mí. Me detuve un momento. Tomé aire. De nuevo escuché pasos. Se sentían cada vez más cercanos. Los recuerdos de mi abuela comenzaron a confundirse con algo oscuro. El retrato de ella en el pasillo también parecía mirarme. El aire en la casa se volvió denso, pesado. ¿Qué era aquello? Me armé de valor y decidí acercarme a la puerta cerrada. Solo un vistazo, pensé. Pero entonces un golpe resonante sonó desde dentro. «¿Qué hay allí?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. En un instante, la incertidumbre me paralizó. Me giré con rapidez, sudando frío. Ya no se sentía como la casa de mi infancia, sino como un lugar lleno de sombras. Mis ojos miraron de nuevo hacia la puerta. Todo seguía en silencio, pero el peso de la duda me inhabilitó. No podía dejar de pensar en la mirada del retrato de mi abuela. «¿Quién está ahí?», pregunté con más fuerza. No había respuesta. Solo el silencio y la sensación de que algo espantoso ocurría. Salí corriendo del pasillo, dejando la puerta cerrada. Nunca supe qué había detrás. Capítulo 2. La mañana siguiente, me desperté con un nudo en el estómago. Los eventos de la noche anterior me atormentaban. Me levanté de la cama, y el aire fresco de la mañana entraba por la ventana, pero no lograba despejar mi mente. La casa había cambiado. Había un ambiente electrificante como si estuviera esperando algo. Desayuné sola en la cocina. Todo se sentía fuera de lugar. Las tazas estaban en una posición diferente, como si alguien las hubiera movido sin que yo me diera cuenta. Miré por la ventana. El jardín desordenado se veía más triste que nunca. Tenía que encontrar respuestas. Decidí investigar un poco más. Salí de la casa y caminé hacia esos senderos familiares del bosque detrás del jardín. Tal vez encontraría alguna pista, algo que me ayudara a comprender lo que estaba pasando. Mientras caminaba, mis pensamientos se sintieron más claros, casi reconfortantes. Pero esa calma no duró. Al volver, noté que la puerta de la habitación de mi abuela estaba entreabierta. Mi corazón se detuvo. Sabía que no había sido así antes. Un impulso casi involuntario me llevó a acercarme. Mis manos temblaban mientras tocaba el marco de la puerta. Tal vez solo se me olvidó cerrarla, pensé. Pero en el fondo sabía que había algo más. Entré con cautela. La habitación estaba cubierta de una penumbra extraña. Las cortinas estaban cerradas, y el aire era pesado. Miré alrededor. Todo seguía en su lugar, pero algo era diferente.
En el tocador, vi una foto de mi abuela con un grupo de amigos. Aquel día me parecía familiar, pero no podía recordar cuándo había sido. Me pregunté si había algo que me estaba perdiendo. De repente un sonido rompió el silencio. Un susurro claro y distinto provenía de la esquina. «Ayúdame». Era tan tenue, pero reconocí la voz. No podía ser. Mi corazón se aceleró otra vez. «¿Abuela?». Llamé con un hilo de voz. No hubo respuesta. Solo el eco de mis palabras. Decidí salir de la habitación, pero al darme la vuelta noté algo en el suelo. Un pequeño objeto brillaba débilmente. Me agaché para recogerlo. Era un viejo colgante que pertenecía a mi abuela. Sentí un frío recorrerme. ¿Cómo había llegado allí? Recordé que nunca lo había visto antes. La confusión me envolvió. Cuando me levanté, el aire pareció volverse más denso. Escuché nuevamente esos pasos, más cerca esta vez. No estaba sola. Un escalofrío me recorrió la espalda, y sin pensarlo, corrí hacia la puerta. Pero antes de cerrar, vi algo moverse en la sombra. Era una figura difusa, casi indistinguible. No supe si era real o producto de mi imaginación. «¿Quién está ahí?», pregunté temblando, pero la figura se desvaneció. Solo quedó el vacío y la sensación de que algo oscuro se cernía sobre mí. Salí rápidamente de la habitación. El nudo en mi estómago se apretaba más fuerte mientras miraba sobre mi hombro. La casa se sentía más pequeña, con cada rincón ocultando secretos. Sabía que debía enfrentar aquello, pero el miedo me paralizaba. «¿Qué está pasando aquí?», me pregunté sintiendo que cada respuesta solo traería más preguntas. Mientras me movía de regreso al pasillo, escuché la risa suave de una niña a lo lejos. El sonido era extraño y desentonado. No podía ser real. Mi pulso se aceleró de nuevo. Ahora sabía que no estaba sola en esta casa. Capítulo 3. No podía quedarme parada. Ignorando el escalofrío que me recorría, decidí seguir el sonido de la risa. Me moví hacia el pasillo, sintiendo cada paso como un desafío. La casa se sentía más extraña, como si los muros pudieran escuchar mis pensamientos. «Solo es tu imaginación», me repetía, aunque no me lo creía del todo. La risa se desvaneció, pero no la sensación de ser observada. Me detuve frente a la puerta de la habitación de mi abuela, la que antes había estado entreabierta. Ahora estaba completamente cerrada. «Respira hondo», me dije. Con una mano temblorosa, empujé suavemente la puerta. Estaba bloqueada. No fui capaz de abrirla. En ese momento, un golpe sordo resonó en la habitación. La puerta vibró ligeramente, como si algo hubiera chocado contra ella desde adentro. Un grito se ahogó en mi garganta. «¿Quién está ahí?». Intenté mantener la calma, pero mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. No hubo respuesta. Solo un silencio pesadísimo. Recordé el colgante que aún tenía en la mano. Lo observé con atención. Era un artefacto que no había visto antes, con un dibujo tallado en su superficie. Un rostro enigmático. Decidí que debía salir de allí. Lo que fuera que estaba detrás de esa puerta podía esperar. Retrocedí lentamente, preparándome para salir del pasillo cuando escuché un susurro. Era el mismo que escuché antes. «Ayúdame». Pero esta vez parecía más urgente. Lo había soñado, lo había imaginado. No podía ser real, pero el nudo en mi estómago se convirtió en un dolor punzante. Sin pensarlo, decidí encarar mis miedos. La curiosidad se apoderó de mí. Di un paso adelante y presioné mi oído contra la puerta. No escuché nada, solo el latido de mi propio corazón. Sin otra opción volví al tocador. Miré la foto de mi abuela una vez más. Me detuve en uno de los rostros que rodeaban a la mía. Una niña pequeña, con una risa contagiosa. Me estremecí al darme cuenta de que la niña en la foto se parecía a la que había escuchado reírse. «¿Quién eres?», murmuré. Decidí que necesitaba una respuesta. Fui al desván donde mi abuela guardaba recuerdos de su vida. Allí encontré antiguas cajas de fotos y cartas. A medida que revisaba, el tiempo parecía detenerse.
Cada objeto me contaba historias de un pasado que apenas conocía. De repente, una caja se abrió de golpe, como si alguien la hubiera empujado. El contenido se derramó por el suelo. Entre las cartas, vi un viejo diario. Lo recogí con manos temblorosas. La cubierta era de cuero desgastado, y al abrirlo, reconocí la caligrafía de mi abuela. Hoy vi a la niña otra vez. Leí en voz alta. Me mira desde la sombra, pero no tengo miedo. Nos comunicamos. Me ha contado secretos. Un escalofrío me recorrió nuevamente. Cada palabra parecía tener peso. Ya no solo estaba investigando, estaba desenterrando algo mucho más profundo. Mientras leía se oyó un golpe fuerte desde el pasillo. Mi corazón se detuvo. No estaba sola. ¿Quién estaba allí? El diario cayó al suelo y las letras se desdibujaron en mi mente. Sentí que un frío penetrante me rodeaba. «¿Abuela?», grité. No había respuesta. Solo el silencio y la incertidumbre aferrándose a mí. No sabía lo que era, pero tenía la urgente sensación de que necesitaba salir de esa casa. Y rápido. Capítulo 4. Me volví hacia la puerta del desván, deseando que pudiera ofrecerme un escape. Pero no podía. No ahora. Sentí una presión creciente en el pecho. Sabía que no podía simplemente quedarme ahí, así que decidí enfrentarlo. Con un último vistazo a la habitación desordenada, recogí el diario y lo metí en mi mochila. Este lugar no me volvería a atrapar. Mientras me movía hacia la puerta, una sombra se proyectó en el marco. La sensación de que alguien me observaba se intensificó. No era solo mi mente jugando trucos. Mi respiración se volvió errática. «Por favor, no estoy aquí para hacer daño», dije en voz baja, esperando que mi sinceridad funcionara. Entonces lo escuché. El susurro. «Ayúdame», no podía ignorarlo. Era una llamada, algo profundo que me retorcía el corazón. Me dirigí a la puerta bloqueada, sintiendo que había una conexión que iba más allá de mi miedo. Me acerqué con cautela, colocando mi mano sobre la superficie de la madera fría. «¿Quién eres?», pregunté, pero mi voz sonó más como un lamento. Justo en ese momento, un fuerte sonido resonó dentro de la habitación, como el crujido de algo pesado cayendo al suelo. Mi pulso se aceleró. Retrocedí instintivamente, pero el defecto en mi lógica me hizo avanzar una vez más. La curiosidad, más fuerte que el miedo, me empujó a tocar la puerta nuevamente. Mientras lo hacía, sentí una vibración poco común, como un pulso en el aire. La madera parecía latir, al igual que mi corazón. Me atreví a dar un paso atrás y gritar: «Si estás allí, muéstrate». Nada. Solo el eco de mi propia voz. La puerta permaneció inmóvil. Pero había algo en el tono del susurro que no podía dejar ir. Casi como si supiera que estaba aquí, decidí buscar pistas más allá de la puerta. Me dirigí a la ventana más cercana, solo para encontrarla cubierta por una gruesa película de polvo. Al limpiarla con el dorso de mi mano, descubrí un paisaje diferente al que recordaba. El jardín lucía desbordado, pero lo que me sorprendió fue una figura familiar entre las sombras. Era la niña de la foto, la misma rostro radiante que había captado mi atención. Estaba allí, mirando hacia la casa. Sus ojos se encontraron con los míos y, como si pudiera leer mis pensamientos, sonrió. «Espera», murmuré, sintiendo que la conexión se hacía más fuerte. «Espera un momento». Dirigí mi mirada hacia la puerta nuevamente. Tentada por la posibilidad de que pudiera haber respuestas dentro, tomé una decisión. Me acerqué y, utilizando todas mis fuerzas, golpeé la puerta con el puño. «Déjame entrar». La puerta se movió ligeramente, como si respondiera a mi llamado. Un instante después el sonido de cristal rompiéndose resonó en el pasillo. El terror se apoderó de mí y un instinto primario me llevó a correr hacia la escalera. «Debo salir de aquí», pensé desesperada. Sin embargo, la niña de la ventana seguía en mi mente. Mientras descendía, una risa familiar se elevó por el aire. No era esa risa inquietante que había escuchado antes. Era alegre, vibrante.
Pero rápido, muy rápido se transformó en un grito desesperado. Mi piel se erizó. Cuando llegué a la planta baja, una sombra oscura pasó junto a mí, como un susurro fugaz. Me detuve por un segundo, sintiendo que el aire se volvía más pesado. La puerta que había dejado atrás se cerró bruscamente, como si el propio lugar no quisiera que me marchara. Y en ese momento, supe que no habría paz hasta que descubriera la verdad. El estudio de mi abuela. Tal vez allí encontrara respuestas. Ajusté mi mochila y me dirigí hacia esa nueva dirección, con el temor y la determinación empujándome hacia adelante. Capítulo 5. El pasillo estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas empañadas por el tiempo. A medida que avanzaba, el sonido de mis pasos resonaba como un eco en la soledad de la casa. La risa y el grito aún retumbaban en mis oídos, armando una tormenta de inquietud dentro de mí. No sabía si eso era una advertencia o un reclamo. Cuando llegué al estudio, la puerta estaba entreabierta. Se sentía como si me estuviera invitando a entrar, pero al mismo tiempo, una voz interna me decía que no lo hiciera. A pesar de la lucha, la curiosidad fue más fuerte. Empujé la puerta suavemente. Dentro las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros empastados en cuero y cubiertos por el polvo del tiempo. La habitación olía a papel envejecido y a maderas antiguas. Sobre el escritorio, un baúl pequeño y desgastado me llamó la atención. Miré a mi alrededor asegurándome de que no había nada que pudiera interrumpirme, y me acerqué. Mientras intentaba abrir el baúl, mis manos temblaban. Era como si lo que había dentro estuviera esperando a que lo descubriera. La cerradura estaba oxidada, pero al final logré forzarla con un golpe firme. Con un desgarrador crujido, el baúl se abrió, revelando su contenido. Era una colección de cartas amarillentas y una pequeña caja de música. Tomé una carta y la desenrollé. Era de mi abuela y data de muchos años atrás. Sus palabras hablaban de un tiempo feliz antes de que la vida volviera a su sendero amargo. Algo en el tono de la carta me hizo sentir que era un mensaje dirigido a mí. Justo cuando leía la última línea, un golpe resonó detrás de mí, sacudiendo el silencio. Me volví bruscamente, y la puerta se cerró de golpe, atrapándome en el estudio. Mi corazón se aceleró. No, murmuré, tratando de mantener la calma. Busqué un lugar para esconderme, pero era un espacio pequeño. No había tiempo. Comencé a abrir las cartas con más urgencia, buscando respuestas. En ese instante, la caja de música comenzó a sonar sin que la hubiera tocado. Noté que las pequeñas figuras en su superficie comenzaban a moverse lentamente. El sonido era hipnótico, y aunque me llenaba de terror, había algo reconfortante en él. La imagen de la niña volvió a mi mente, y sentí que había una conexión. ¿Eres tú?, pregunté al vacío, sintiendo que algo, o alguien, estaba presente en la habitación. De repente, las cartas comenzaron a volar, una tras otra, como si hubiera un viento helado dentro del cuarto. Intenté agarrar una, pero simplemente me resbaló entre los dedos. Entonces, una figura se materializó en el umbral, con una silueta sombría y difusa. ¿Por qué no me ayudas? Sus ojos brillaron en la penumbra, reflejando un profundo dolor. Era la misma voz que había escuchado antes, pero más fuerte, más urgente. ¿Quién eres?, le pregunté, aunque sabía que la respuesta sería aterradora. En ese momento, supe que no podía escapar. No sin descubrir lo que estaba sucediendo. Con cada latido de mi corazón, la figura se acercaba, como un eco del pasado. Sentí el frío recorrer mi piel mientras el estudio comenzaba a girar. Entonces comprendí. Necesitaba saber la verdad. Estaba atrapada no solo físicamente, sino también en un misterio que deseaba resolver, antes de que fuera demasiado tarde. Apreté los dientes y miré a aquella figura. Te ayudaré, dije firmemente, aunque el miedo comenzaba a abrumarme. Las sombras alrededor de mí comenzaban a moverse, y supe que esto apenas comenzaba. Pero una parte de mí sabía que había un riesgo.
Un riesgo que iba más allá de cualquier comprensión. Y justo antes de que la oscuridad me envolviera por completo, un rayo de luz apareció. ¿Qué has descubierto? Resonó una voz profunda, llena de ecos. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. La luz me cegó momentáneamente, haciendo que parpadeara con fuerza. En cuanto mis ojos se ajustaron, me di cuenta de que estaba en un lugar diferente. Ya no estaba en el estudio. Me encontraba en una sala cuadrada, con paredes adornadas por retratos antiguos que parecían observarme. La figura que había estado delante de mí estaba ahora en el centro de la habitación, su rostro borroso, como si estuviera intentando definirse. ¿Qué has descubierto?, repitió, y su voz resonó en la sala pulsando a través de mí como un tambor. Las cartas, balbuceé, hablan de cosas que no entiendo. La figura se me acercó un poco más, y pude sentir un aire helado a su alrededor. No son solo palabras. Son recuerdos, fragmentos de lo que mi alma no ha podido soltar, dijo, y su tono reverberó con una tristeza palpable. ¿Vas a ayudarme o seguirás en esta inquietante oscuridad? De repente, comprendí que no solo era una pregunta retórica. Ella necesitaba respuestas tanto como yo. Miré a mi alrededor en busca de cualquier pista. A la izquierda, vi una pequeña mesa cubierta de polvo. Sobres salían de un desorden de objetos, y me acerqué. ¿Qué sucedió aquí?, pregunté, indiferente a mi propio miedo. Te lo diré, pero debes ser fuerte. Lo que descubrirás cambiará todo, advirtió. Tomé una hoja, y lo que había comenzado como una carta normal revelaba un mapa arrugado, marcando determinadas ubicaciones en la casa. Había el dibujo de un árbol, un sótano, y un camino que conducía a la fogata del jardín. Miré fijamente a la figura. ¿Por qué hay un mapa aquí? Porque es donde guardé la verdad. Donde lo olvidé todo. Debemos ir allí, insistió. En su mirada brillaba algo entre la desesperación y la esperanza. Asentí, y aunque el temor llenaba cada rincón de mi ser, me sentí impulsada a seguir. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, escuché un ruido detrás de mí. Un crujido sutil, como si alguien estuviera caminando. Me giré y vi una sombra alargada que se deslizaba por la pared, proyectándose sobre los retratos de la sala. Una sensación de peligro se apoderó de mí. ¿Hay alguien más aquí?, pregunté con la voz temblorosa. Es solo el eco de lo que fue, dijo la figura, aunque su tono se tornó más urgente. Debemos irnos. Ahora. Mientras me dirigía hacia la puerta, sentí una oleada de frío que hizo que la piel se me erizara. La figura pareció desvanecerse por un momento, como si estuviera luchando por aferrarse a este mundo. No puedo quedarme mucho tiempo. Tú eres mi única oportunidad, susurró antes de desvanecerse por completo. Espera, grité, pero solo el eco de mis palabras resonaba. Mis manos temblaban mientras giraba el pomo de la puerta. Cuando la abrí, el pasillo estaba sumido en la penumbra, pero el aire era diferente. Era denso y pesado. Caminé un par de pasos, y entonces sonó una risa, esa misma risa que había escuchado antes, chasqueante y burlona. Me detuve en seco. No podía ser solo un eco. Volteé para mirar hacia atrás, esperando ver a la figura, pero solo había oscuridad. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando mantener la voz firme. No recibí respuesta, solo la risa que parecía acercarse más. Maldición, murmuré, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de mí. No tenía idea de qué hacer, pero sabía que esto apenas comenzaba. Un rayo de claridad me iluminó un segundo. Había algo en el mapa. Algo que nadie había descubierto. Con el corazón latiendo en mi pecho, corrí hacia el pasillo, decidida a encontrar la verdad. Había una conexión que necesitaba desentrañar. Un misterio que no podía ignorar. Entonces, un nuevo sonido rompió el silencio, un susurro que venía del fondo del pasillo. Ayúdame. Fin del capítulo 6. Capítulo 7.
El susurro resonó en mi mente como un eco espeluznante. «Ayúdame», se repetía, y no podía discernir si venía de la oscuridad o de mi propia cabeza. Sin pensarlo, avancé hacia el sonido. El deseo de entender lo que estaba sucediendo superaba mi miedo. Las sombras se retorcían en el pasillo, como dedos alargados tentándome a dar un paso atrás. Pero la imagen de la figura desvaneciéndose me empujó hacia adelante. Sabía que debía encontrar la verdad, por más aterradora que fuera. Al llegar al final del pasillo, apareció una puerta de madera desgastada, diferente a las otras. No había ventanas y un aura de misterio la rodeaba. Tanta curiosidad me invadió que olvidé el miedo momentáneamente. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. «¿Por qué está cerrada?», murmuré para mí misma. «¿Qué hay detrás de esta puerta?». Un intenso frío se sintió al contacto con la manija, como si alguien estuviera tratando de advertirme. Justo en ese instante, la risa volvió a sonar, más cerca que antes, y añadí un castañeteo a mi creciente terror. Si quería descubrir lo que había detrás de esa puerta, tendría que conseguir la llave. Miré a mi alrededor con la esperanza de encontrar algo útil. A mi derecha, había una pequeña mesa cubierta con un manto de polvo. Cuadrados en la superficie revelaban viejas fotos y objetos extraños. Extendí la mano y la removí, levantando varias cartas. En la parte inferior, distintivos brillaron frente a la tenue luz de la sala. Curiosa, deslicé mi mano hacia ese objeto, y lo saqué. Era una pequeña llave antigua, fría al tacto. Esto tiene que servir, pensé, sintiendo un escalofrío mientras me acercaba nuevamente a la puerta. La risa parecía haber sido reemplazada por un silencio abrumador. Estaba sola, y eso era igual de inquietante. Introduje la llave en la cerradura. Con un giro, la puerta se abrió con un chirrido desgastado, como si no hubiera sido tocada en años. El aire era denso y olía a humedad. Esperaba ver algo revelador, pero la habitación estaba oscura. Solo se podía distinguir un bulto en el suelo. Con el corazón desbocado encendí la linterna de mi teléfono. La luz iluminó lo que parecía ser un viejo baúl cubierto de telarañas. Me acerqué y noté un derrame de polvo que apenas se movía. «Esto tiene que contener algo importante», pensé. Lo abrí con dificultad, como si la madera resistiera mi curiosidad. Dentro, encontré una colección de objetos viejos que pertenecieron a la figura. Pero en el fondo, con cuidado, desenterré un diario desgastado. Las hojas estaban amarillentas y muchas estaban rasgadas, pero la escritura era clara. Todo fue culpa mía. Leí en voz baja. Mis manos temblaban al pasar las páginas. Mientras las devoraba, comprendí que hablaba de secretos, de relaciones perdidas y de decisiones fatales. Sigo aquí, atrapada por mis propios errores. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la última página, un grito desgarrador retumbó en el aire. No era la risa burlona, era una súplica desesperada. «Ayúdame». El sonido era real, distinto y, sobre todo, venía de la habitación oscura. Giré lentamente hacia la puerta, mi mente corriendo con preguntas. Quería entender, pero el terror empezaba a apoderarse de mí otra vez. La figura necesitaba ayuda, y parecía estar cada vez más cerca. Saliendo del baúl, una sombra se deslizó por la puerta entreabierta. «¿No puedes escapar?», resonó en mi cabeza, llenando la habitación de una intensidad apretante. «¿Quién está ahí?», grité. Sabía que no podía dar marcha atrás. La búsqueda de respuestas se había convertido en una lucha por mi propia vida. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. No había respuesta. Solo el eco de mi propia voz resonando en la habitación. El aire se volvió aún más denso, como si se estuviera cerrando a mi alrededor. Miré fijamente hacia la puerta, mis sentidos alertas. Cada sombra parecía moverse. Cada susurro en el silencio se sentía amenazador. El grito de ayuda aún resonaba en mis oídos. Decidí que no podía quedarme ahí. Con un profundo aliento retrocedí un paso, mi mente intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quién gritaba?
¿Era la figura atrapada de la que hablaba el diario? ¿O era algo más? Mientras pensaba en eso percibí un movimiento en la esquina de mi visión. Me volví, y ahí estaba. Una silueta oscura se recortaba contra la pared, inmóvil. Ganas de correr me invadieron, pero algo me retenía. Quizás era la curiosidad, o el impulso de ayudar. ¿Eres tú?, pregunté, el temor temblando en mi voz. No hubo palabras, pero sentí que la figura se acercaba lentamente. La luz de mi teléfono titilaba, y por un instante pensé que podría iluminar su rostro, pero solo vi los restos de lo que una vez pudo ser un ser humano. «Ayúdame», sonó de nuevo, esta vez más cercana, más urgente. La figura alargó una mano en dirección a mí. Su piel era pálida como la luna, y la desolación en sus ojos me tomó por sorpresa. Me acerqué un paso, y a medida que lo hacía, mi corazón latía más rápido. La imagen del diario, con sus palabras de arrepentimiento, regresó a mí. La figura parecía atrapada, no solo en ese cuarto, sino también en un ciclo de sufrimiento. «¿Qué necesitas?», le pregunté, mi voz tan baja que apenas podía escucharme. La mano de la figura temblaba, pero no se retiraba. «Está aquí para una razón», me dije, y eso me dio valor. De repente, la habitación se llenó de un aire frío, y un susurro helado pasó por mi oreja. «Libérame». Supuse que provenía de la figura, pero había algo más. Miré a mi alrededor. Las sombras ahora parecían cobrar vida, rituales de una lucha incesante ocultos tras cada esquina. Mi mirada se posó nuevamente en el baúl. «¿Es tu pasado lo que buscas?», pregunté. La figura asintió lentamente, y eso me llenó de resolución. Si mi única pista era el diario, entonces tendría que sumergirme nuevamente en él. Me agaché y lo tomé, pasando las páginas con desesperación. «Hay algo aquí que necesitas», murmuré al aire. La figura permanecía inmóvil, como si la esperanza la mantuviera atada a este mundo. Mientras buscaba, me percaté de algo en la última página. Una nota escrita a mano apenas legible. «El vínculo no se romperá hasta que el perdón sea dado». Mis ojos se abrieron de par en par. Sentí que esto era clave. Ella no solo necesitaba ayuda, necesitaba redención. «¿Cómo puedo ayudarte?», le pregunté, el miedo momentáneamente olvidado. La figura se acercó aún más, y pude ver una lágrima resbalar por su mejilla. «Perdona qué», exigí frustrada, sintiendo la presión de la oscuridad cerrándose a nuestro alrededor. Tal vez no estaba lista para esto. No estaba preparada para lo que iba a descubrir. De repente, un estruendo resonó en la habitación. La puerta se cerró de golpe robándome el aliento. «¿Qué pasa?», grité desesperada. Fue como un grito del mismo local. La figura desapareció, dejando tras de sí una fría soledad. Y lo supe entonces. No solo ella estaba atrapada. Yo también lo estaba. No iba a dejar que esto terminara así. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. La desesperación me invadía, así que avancé hacia la puerta cerrada. Intenté abrirla, pero estaba atascada. «Déjame salir», grité, pero nadie respondió. El eco de mis palabras resonó y se desvaneció como si la casa misma me ignorara. Tomé aire tratando de calmarme. «Piensa, solo piensa», repetía en mi mente. La figura, su súplica, la nota en el diario. Todo eso pesaba sobre mis hombros. ¿Qué había pasado aquí? La imagen de sus ojos, llenos de dolor, me seguía. Necesitaba conocer la verdad no solo por ella, sino por mí misma. Me dirigí al baúl, pasando de nuevo mis dedos sobre su superficie polvorienta. Abrirlo parecía ser la clave. Tal vez aún había alguna pista, una respuesta a lo que debía perdonar. Al levantar la tapa, un ventorrillo de aire frío burló la habitación, como una advertencia. Dentro del baúl había más que solo el diario. Un pequeño espejo empañado pero intacto me devolvía una imagen borrosa. Lo levanté, notando que detrás de él había un viejo álbum de fotos. Al abrirlo,
Vi imágenes de una mujer que parecía conocerme. Era joven, sonriente, entre niños. Al instante reconocí a uno de ellos. Era un niño que había conocido años atrás. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué significa esto?, susurré. Pasé las páginas rápidamente, mi corazón acelerándose aún más. Entre las imágenes encontré una que me hizo detenerme. Era la figura de la que había visto en la habitación, pero esta vez vivía. La mujer tenía el mismo rostro, pero con una risa genuina que ahora se había ido. La imagen parecía tener vida propia, como si estuviera contándome su historia. De repente, escuché un golpe sordo detrás de mí. Me di la vuelta, temiendo lo peor, pero lo que vi me paralizó. Unas sombras se deslizaron lentamente por las paredes, formando figuras que parecían moverse en una danza oscura. Mi corazón latió desbocado mientras el frío regresaba, lleno de una presencia palpable. «¡Déjame en paz!», grité empujando el álbum hacia el baúl buscando refugio. Pero las sombras no se detuvieron. Sus contornos comenzaron a acercarse, haciéndose más definidos. «No quiero hacer daño», añadí, retrocediendo, pero su avance era inevitable. Fue entonces cuando comprendí. La figura que me había suplicado ayuda no estaba sola. Eran muchos, atrapados en un ciclo sin fin. Las llamadas de auxilio que había escuchado antes no eran de una sola voz. Era un coro de almas perdidas pidiendo redención, y el perdón no solo era de una mujer sino de todos ellos. Para liberarlos necesitaba enfrentar la verdad. Donde había amor, también había dolor. Me acerqué nuevamente al espejo, observando con más detenimiento la imagen reflejada. ¿Eres parte de esto?, pregunté en voz baja. No hubo respuesta, pero el aire se volvió más pesado, como si el propio objeto confirmara mi sospecha. Por el rabillo del ojo, vi que la puerta aún estaba cerrada, pero la luz del pasillo brillaba tenuemente, invitándome a salir. Cada sombra a mi alrededor parecía temerosa, temiendo que yo pudiera ayudarlo para liberarse de su sufrimiento. Sin embargo, una parte de mí temía lo que podría encontrar. Tal vez la verdad no solo liberaría a ellos, sino también a mí. Me quedé inmóvil, consciente de que la decisión que tomaría en ese momento cambiaría todo. Con el aliento contenido, dio un paso hacia la luz. Pero en ese instante, todo se oscureció nuevamente. Un grito ensordecedor retumbó por la habitación. La silueta volvió a aparecer, esta vez con una furia desatada. «Perdóname», resonó con el eco de voces entrelazadas. No tenía más tiempo. Debía actuar, y debía hacerlo ya. Fin del capítulo 9. Capítulo final. Apreté los dientes y di un paso hacia adelante. Las sombras rodeaban mis pies, pareciendo detenerme, pero no podía dejar que el miedo me dominara. Sin pensar en las consecuencias grité: «¡Te perdono!». Mi voz resonó con fuerza, rompiendo el silencio opresivo que me había atrapado. La reacción fue inmediata. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si estuvieran intentando liberarse de un peso que las aplastaba. El aire frío se tornó cálido, y una luz tenue iluminó la habitación. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo que algo poderoso se movía a mi alrededor. En lugar de una respuesta, un torrente de imágenes inundó mi mente. Risas infantiles, momentos felices, y al final, lágrimas de arrepentimiento. La figura comenzó a materializarse frente a mí, perdiendo su aspecto nebuloso, mientras sus ojos se llenaban de gratitud. «Gracias», susurró, y en ese instante, su tristeza se tornó luz. Las sombras se desvanecieron, llevándose consigo los gritos ahogados de almas atrapadas. Por un momento, el silencio fue abrumador, pero el aire ya no estaba cargado de desesperación. Mi corazón latía con la misma intensidad de antes, pero esta vez, en lugar de miedo, sentía una extraña mezcla de liberación y paz. El espejo sobre el baúl comenzó a brillar, reflejando una escena que ya no parecía amenazante. Era una imagen de la mujer y la niña, riendo juntas en un jardín florecido. Soy yo en otra vida.
dijo la figura, ahora completamente formada, sonriendo con calidez. Pero antes de que pudiera hacerle otra pregunta, la escena se desvaneció, dejando solo una resbaladiza sensación de nostalgia. «¡Espera!», grité. «¿Qué significa esto?». «Significa que mi historia no ha terminado», respondió con firmeza, antes de desaparecer por completo, llevándose con ella su carga de tristeza. En ese momento, comprendí que no solo había liberado a una alma, había empezado un proceso que podría cambiar todos mis recuerdos de la casa. Pero el destino de la mujer y la niña aún era incierto. Las cartas en el baúl comenzaron a volar de nuevo, girando como mariposas, entrelazándose en un torbellino de colores. La luz que iluminaba el pasillo se hizo más intensa, revelando las sombras que lentamente se desvanecían en cada rincón. Era como si la casa estuviera despertando, liberándose de una oscura carga que llevaba años arrastrando. Fui hacia la puerta, y ésta se abrió con un suave crujido, revelando un pasillo que parecía más claro, más acogedor. «¿Puedo salir?», murmuré a la luz. Al cruzar la puerta, una sensación de calma me envolvió. Caminé hacia el jardín, donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos rosados y naranjas. La esencia de la vida se sentía vibrante a mi alrededor, como si sintiera el latido de la casa, que ahora parecía respirando en armonía. Mientras salía, sin embargo, una pregunta permanecía sin respuesta. Miré hacia atrás, y en la distancia, creí ver una sombra pasar entre los árboles. A pesar de toda la luz y energía renovada, algo en mí sabía que no todo estaba terminado. La conexión con ese pasado, la figura y los ecos de aquellas súplicas no se desvanecerían tan rápido. «¿Qué haré ahora?», pregunté en voz alta al vacío, sintiendo el peso del misterio aún presente. La casa me había enseñado algo, pero había tanto más que descubrir. La verdad, después de todo, es un laberinto, y su camino nunca es recto. Así que, mientras me dirigía hacia la salida, sabía que mi historia con el pasado apenas comenzaba.